Nos encontramos en el camino con el templo de los más misteriosos y desconocidos que hay en la Ciudad de México, el templo de San José de Gracia. Y es misterioso y desconocido porque, como no pertenece al culto católico, sino al culto anglicano, permanece cerrado la mayor parte de la semana. Lo abren solamente unas horas, un día a la semana. La mayor parte de la gente que pasa por aquí siempre se pregunta cómo será, qué habrá adentro. ¿Y qué crees? Pues conseguimos autorización. Nos vamos a ir no solamente eso, hasta adentro y hasta arriba. Así es, vamos a poder subir al campanario, vamos a poder ver desde la torre campanario, que nada más tiene una, que es, cómo se ve la ciudad desde aquí y qué hay allá arriba. Esto me llena de entusiasmo y de interés, porque son perspectivas inéditas de la ciudad y vamos a poder compartirlas con ustedes, que eso es impresionante. Que hablas del misterio de esta religión, y es que en efecto para nosotros de este lado del mundo es una religión muy poco conocida y por supuesto muy poco practicada, quizá por algunas colonias de ingleses, porque incluso en Europa tampoco es demasiado practicada. Es una iglesia que nace específicamente en Inglaterra y nace, ¿por qué crees? Vamos a decirlo de la manera bonita, nace por amor. Y es que el rey entonces de Inglaterra, Enrique VIII, que bueno... ¿Muy enamorado? Estaba muy enamorado. Él había sido casado... Tuvo como 8 esposas, ¿no? ¿Cuántas esposas tuvo? Tuvo 6. 6 esposas. Tuvo 6 esposas. No, pues sí. Pero déjame te cuento un poco. Él era el segundo heredero al trono. Su hermano mayor Arturo era el original heredero al trono, pero al morir él, hereda no solamente el trono, pero además hereda a su esposa. Así como usted lo oye. Catalina era hija de los reyes católicos, por eso comentábamos un poco de ellos. Ella, al ser hija como tú bien sabes, en ese entonces los matrimonios eran por conveniencia y por supuesto se llevaban a cabo entre las grandes élites de las monarquías europeas. Cuando muere Arturo, pues de alguna manera es obligado Enrique a casarse con Catalina, que era casi 8 años más grande que él, lo cual, bueno, había una diferencia realmente considerable, tomando en cuenta que él tenía 16 y ella 24, y los casan, pero por supuesto este matrimonio, que era matrimonio por conveniencia. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Saliendo de la escuela? ¿Una buena cocada? ¿No? Pues bueno, te sigo contando. Por supuesto, no tardó demasiado en tener amores con diferentes personajes. De hecho, se dice que específicamente muchas de las damas de compañía de Catalina eran amantes de Enrique, hasta que llega una que primero, bueno, se convierte en una bastante consentida, que no es Ana Bolena precisamente, sino su hermana, que en un principio tuvo amores con Enrique VIII, y después él se enamora perdidamente de Ana Bolena y decide casarse con ella. Lo decide, por supuesto, porque estamos hablando de una mujer bastante ambiciosa y quiere, por supuesto, ser reina de Inglaterra. Catalina ya para entonces vivía prácticamente recluida, ya tenía algunos hijos con Enrique, específicamente María era su primera hija. Hay que recordar que en ese entonces los hijos varones eran los más importantes. Sin embargo, precisamente cuando en esta época de los Tudor se permite ya que haya mujeres que también sean las reinas específicamente, y no necesariamente sea un rey el que lleve el país. Pero la situación es que Ana Bolena logra que Enrique no solamente se divorcie de Catalina, pero se case con ella, y esto lo hace mediante un infinito ardid que hace que Enrique decida separar la Iglesia católica de la Iglesia, que en ese entonces todavía no tenía un nombre, de la Iglesia de Inglaterra, para poderse casar. Pasan muchos años, estamos hablando de aproximadamente 6 años, de que él pide formalmente el divorcio, que por supuesto Clemente, entonces el Papa, no le concede el permiso, porque pues implicaba muchas situaciones, y por supuesto fue muy, muy complejo, y él lo que quería básicamente era casarse, y después no funcionó, porque después a Ana Bolena no solamente se divorció de ella, la decapitó, la acusó de estar con otros hombres, y finalmente se casa después una infinita cantidad de veces más, inclusive, y caso curioso, se casa con 2 Catalinas más después de la primera Catalina con la que se casó. Es que esto de la monarquía es tremenda. Pero mira, estamos hablando de esto porque esto es desde 1932-33 una catedral anglicana que se llama San José de Gracia. ¿Cómo llegó a convertirse en una catedral anglicana? Se lo vamos a contar ahorita, porque es una historia también fascinante, eso de una manera muy breve. Pero yo quisiera que diéramos unos pasos para alzar la vista y poder ver la bellísima
portada que decora este lugar. Este lugar comienza en el siglo XVI como un recogimiento para mujeres españolas pobres o abandonadas. Pueden venir aquí, las van a atender, y está dedicado a Santa Mónica de Gracia. El recogimiento funciona durante unos años, hasta que un rico, un rector de la Universidad, de la Real y Pontificia Universidad de México, que era muy rico, decide convertirlo en un convento dedicado a San José, y dice, yo les voy a dar el dinero, les voy a dar 1,000 pesos mensuales para que levanten el convento. Esto fue un convento alguna vez. Les voy a dar 1,000 pesos mensuales para que levanten un convento y puedan atender a las monjas, siempre y cuando se lleven a mi suegra, la pongan ahí adentro y la nombren novicia fundadora. Y entonces este señor, que se llama Fernando de Villagrán, comienza a mantener el convento durante mucho tiempo, hasta que él muere, y su hijo se niega a continuar pagando, y entonces llega un segundo personaje, que es un rico platero, se ha hecho rico con los negocios de platerías en la calle de Madero, y dice, bueno, pues yo voy a seguir manteniendo el convento. Para entonces el convento ya era una ruina, el convento original estaba absolutamente cayéndose, lo tuvieron que remozar, hicieron esta era la capilla anexa al convento, y como tal tiene las dos fachadas gemelas, que son bellísimas, porque ve el trabajo, cómo se van acomodando los sillares de una manera a veces horizontal y a veces no, con todo este trabajo que tiene arriba de los arcos de medio punto. Luego ese frontón roto, que es bellísimo, ¿no? Este triangulito que parece como roto, para que aparezca ahí la ventana y luego la cruz arriba. Y las dos fachadas, todas las capillas que pertenecían, todas las iglesias que pertenecían a un convento de monjas tenían esta característica, tenían una portada gemela, que le llaman, es decir, había las dos puertas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la historia es sensacional, porque incluso cuando están las mujeres españolas del recogimiento, las abandonadas, las pobres, etcétera, y son mantenidas aquí, y cuando se hace convento de monjas, las recogidas no se quieren salir. Y entonces las monjas se enfrentan a golpes con ellas. Hay una historia terrible, dicen que agarraron las paredes y las sacaron a rastras para apoderarse las monjas concepcionistas de este convento. Bueno, pues... Oye, ¿te fijas que es curioso que al final todas las historias desembocan en cuestiones de amor, sexo, celos, poder y dinero? Así es. Shakespeare no estaba muy equivocado. No, Eugenio Suez decía, amor y dinero, los temas eternos del hombre. Con una variante o con otra, mira, alrededor de esas dos desgracias gira la historia de la humanidad. El arquitecto de esta iglesia se llama Diego de los Santos y Ávila. Fue un maestro mayor del Santo Oficio de los Inquisidores. Dicen que él participó en la edificación de la fachada de la Casa Chata del Santo Oficio, y él hace la remodelación y es el autor de esta fachada imponente. Lo que pasa es que cuando llega, vamos a entrar ya a la Catedral Anglicana, porque cuando llega la Reforma, la iglesia queda vacía, queda cerrada, la hacen como todo, la hacen cuartel, se fracciona, tiran todo el convento, no queda nada del convento, se perdió totalmente, se perdió absolutamente, solamente va a quedar este templo. Y como queda cerrado, se roban los retablos. Vamos a ver todavía ahorita la desnudez. ¿Ibas a decir algo? Nada más eso, que es curioso cómo esta iglesia tarda mucho en llegar propiamente ya a manos de la iglesia como tal, ¿no? Pasa a ser como de diferentes dueños, digamos algo más privado, sí, que de la iglesia como pero tal. bueno, vamos a entrar a conocerla, porque les habíamos dicho, poca gente la conoce por dentro. Bueno, pues estamos entrando a este lugar. Es de verdad una oportunidad única que yo quisiera agradecer a la Catedral Anglicana que nos hayan dado esta facilidad. Pero aquí podemos ver ya los muros desnudos, quedaron completamente desnudos. Se dice que estaba llena de arte esta iglesia, y sobre todo que había 4 retablos dorados muy importantes, que eran los que escoltaban al altar mayor. Serían 5 con el altar mayor, que eran deslumbrantes pues por la belleza, por el trabajo
por el derroche de dorados, de pinturas, de figuras, etcétera. Y bueno, pues todo este lugar es otra de las víctimas de la reforma. Debe haber sido porque esta es una congregación que suele ser una congregación con dinero y con muchas facilidades económicas generalmente. Sí, bueno, pero tiene un saqueo espantoso, claro. Se queda convertido en cuartel. ¿Sabes que esto fue las caballerizas del Ministerio de la Guerra? Lo utilizaron esto. Entonces imagínate, esto da la idea del sentido absurdo y brutal y bárbaro que se tiene del pasado, que se tiene del patrimonio, y que es algo que persiste hasta la fecha, porque en tiempos de Juárez estaba en guerra, entonces entiendes un poco su odio. Pero ha pasado tanto tiempo y cuando andamos caminando por aquí... Otra capacidad ya tenemos los seres humanos de conciencia y de entender... Pero mira, el patrimonio, cuando hemos caminado por el centro, pues lo encontramos completamente abandonado. Claro, tienes razón, corrijo, deberíamos tener otra capacidad. Yo creo. Pero bueno, en 1869 se le ofrece, esto ya está vacío, está abandonado, está cerrado. Juárez quiere acabar con la Iglesia Católica porque, pues bien, ya pasó lo de la Reforma, trajeron a un emperador extranjero, se han enfrentado, y Juárez además cree que la Iglesia Católica le hace daño al pueblo porque los indios, la gente del pueblo, se usa las festividades solamente para tomar y prender cohetes, y él dice, tenemos que cambiar la mentalidad de este país, claro. Vamos a traer una iglesia de progreso, una iglesia más avanzada, y entonces le abre las puertas a los anglicanos. Vamos a presentarles a la reverenda Sally Sue Hernández, a quien le agradezco que nos haya recibido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Para que nos platiques un poco, Sally, perdón que la tuteé. Está bien. ¿Cómo se da el paso de la iglesia de San José de Gracia como templo católico a San José de Gracia como templo anglicano y el siguiente paso, que es en los 30, convertirse en catedral? Así es. Bueno, quisiera quizá dar un recorrido un poquito histórico sobre el edificio, que seguramente ustedes ya han a lo mejor compartido un poco, pero data un poco del año 1610, con el convento que es dedicado a Santa María de Gracia. Viene el doctor Villegas, es el nombre de aquel benefactor que decide fundar una... Es el rector de la universidad. Correcto, así es. Así es, él decide fundar el patronato para hacer la construcción del templo, el cual se inicia justamente pidiendo como condición que su suegra y sus 2 hijas fueran fundadoras del convento, ¿verdad? Después de que muere el doctor, entonces el hijo queda como benefactor, sin embargo, deja de dar el donativo de 2,000 pesos anuales al convento y este empieza a deteriorarse. Entra entonces en acción otro benefactor que es español, Pastrana, justamente, acaudalado español, por supuesto, y decide reconstruir el templo y el convento, pero con la condición de dedicarlo a San José de Gracia. Bueno, ahora San José de Gracia, ¿verdad? Viene toda esta construcción y demás, y se da la consagración del templo como tal, la tenemos entre el 4 y el 20 de noviembre de 1661. Es dada por don Mateo de Saga y Bugreiro, el arzobispo de México en aquel entonces. Debido entonces al abandono después del convento por esta ley de exclaustración, en febrero de 1863, bueno, gran parte del claustro se destina como casa habitación, ¿verdad? Y también como caballerizas. Del Ministerio de Guerra, sí. Correcto. Y después, bueno, el templo como tal se decide destinarlo como cuartel. Entonces queda vacío totalmente este espacio, hasta entonces en 1871 que viene presbítero Riley, que era misionero de la iglesia episcopal. Henry Riley, misionero de la iglesia episcopal en los Estados Unidos. Bueno, él decide venir y compra el edificio al gobierno en 4,000 pesos. Así es, en 4,000 pesos, sí. Viene entonces este equipamiento, digamos, del mobiliario litúrgico, y entonces empieza a ser usado el templo como la iglesia de Jesús, ¿verdad? La iglesia de Jesús surge justamente con el movimiento de los padres constitucionalistas, sí. Así es. Eso a mí se me hace fascinante porque es como un grupo de sacerdotes deciden apoyar públicamente las políticas de las leyes de reforma, de apoyar públicamente a Juárez contra la embestida que está dando contra la Iglesia Católica, arrebatándole los bienes, y estos padres son excomulgados. Así es.
entonces viene justamente por estos antecedentes. Viene entonces, incluso este grupo de sacerdotes constitucionalistas invita a oradores muy importantes, entre otros al presbítero Manuel Aguas, quien es uno de los personajes muy importantes dentro de la reforma, dentro de la Iglesia.